Voy a hablar de un tema que en realidad es un gran desconocido, que es el bazo. Siempre cuando hablamos de sistema circulatorio, hablamos de hígado, hablamos de la sangre, hablamos del corazón, hablamos de los pulmones, hablamos de un montón de órganos, y el bazo prácticamente no se menciona. Entonces, voy a sintetizar porque en realidad voy a tener menos tiempo del que pensaba, pero partiendo de un concepto, cuando un ingeniero idea un puente, una estructura, siempre tiene en cuenta las cargas máximas que va a sostener ese puente, esa infraestructura, y también las tensiones que va a sostener, las vibraciones que va a sostener ese puente, que son inesperadas. Podríamos decir que el vaso dentro del organismo es quien nos da ese margen de seguridad. Es decir, cuando van a venir unas cargas máximas para el organismo o cuando van a venir tensiones inesperadas, es el vaso el que va a reaccionar. Por lo tanto, nos da una capacidad de homeostasis a nivel fisiológico. A nivel fisiológico. Esto es lo esencial de la capacidad de este órgano y de la importancia. Como es un órgano que no es considerado de los vitales y se puede hacer una cirugía, podemos vivir sin el vaso, no se le da tanta importancia, pero realmente tiene una importancia esencial. El vaso es un órgano que en realidad cumple varias funciones. Destruye las células sanguíneas viejas, las destruye, produce algunas células nuevas, mantiene una reserva de sangre para cuando hace falta. Por eso el color del vaso es un color rojo. Evidentemente forma parte del sistema circulatorio y del sistema linfático, porque es un órgano que está jugando un papel a nivel de la inmunidad, del sistema inmunológico muy importante, y es el centro de la actividad del sistema inmune. Por lo tanto, podríamos decir que es el corazón del sistema inmunológico de nuestro organismo. Así que como ven, este órgano forma parte de 3 sistemas de nuestro organismo: sistema circulatorio, sistema linfático y sistema inmunológico. Si será importante. Está formado por sangre, células, especialmente células del sistema inmune, los linfocitos. Está situado en el lado superior izquierdo del abdomen, bajo las costillas. Es de color, como decía, púrpura o rojo, justamente por su gran contenido de sangre que tiene en reserva para cuando haga falta. Tiene una cubierta muy elástica, eso le confiere una capacidad y una característica de poder ampliar su tamaño, que muchas veces es necesario, o comprimirlo, que también en algunas ocasiones es necesario. Por lo tanto, es un órgano que amplía y se comprime gracias a esa cobertura elástica que tiene. Por lo tanto, puede alterar su tamaño, como vemos acá en la imagen. Este es el tamaño normal del vaso y este es el tamaño ampliado. Tiene una capacidad de ampliarse 3 veces su tamaño normal. Es importante. Es el único órgano que tiene esta capacidad dentro de nuestro cuerpo. Y eso lo hace justamente para ajustarse a las cargas de trabajo que pueda tener y a las circunstancias, como decía, a esas cosas imprevistas y también a la temperatura corporal.
El vaso entonces va a elaborar los anticuerpos para el organismo, va a defendernos de ciertos agentes infecciosos y en realidad es como una especie de filtro en la circulación sanguínea. El filtro más importante que tiene el sistema circulatorio es el hígado, lo sabemos. El vaso no es un filtro porque no tiene ese tejido de porosidad como lo tiene el hígado, pero es un órgano auxiliar del hígado. Y muchas veces cuando el hígado no está funcionando bien, el vaso filtra lo que el hígado es incapaz de filtrar porque está saturado. Por lo tanto, el vaso también tiene una actividad de filtrado de la sangre. Interviene en el proceso digestivo, participando en la absorción y transporte de nutrientes, porque es el órgano que de alguna manera comanda el transporte de agua y de humedad en todo el organismo. Esto es esencial, generalmente no se sabe. Es el vaso el que de alguna manera controla las aguas y la humedad del cuerpo. Participa en la producción y mantenimiento de los glóbulos rojos y de ciertos glóbulos blancos. Así que, como ven, la actividad del vaso es realmente esencial e importante. Cuando el vaso no está funcionando bien, lo podemos notar porque se manifiesta en los labios. Los labios quedan pálidos, pierden el color rojizo, sin brillo, quebradizos, se quiebran y marchitos, arrugados. Eso significa que el vaso está funcionando de manera ineficiente. Y además nos está diciendo que nuestra energía vital está debilitada. Esto también es importante porque muchas veces hay sintomatologías que habrán oído ustedes que les pasa a ciertas personas y la causa es el vaso, pero nadie piensa en eso. Por ejemplo, cuando las personas llegan a nuestra consulta y nos dicen que tienen las piernas cansadas, que no pueden pararse porque las piernas están entumecidas, eso es porque el vaso ha perdido la energía vital y de alguna manera se ve en esta sintomatología. Hay otras, pero esta es una de las que aparece normalmente. Si el vaso no funciona bien, tendremos alteraciones digestivas, porque es quien regula las aguas para el sistema digestivo. Tendremos astenia, anorexia, retención de líquidos, porque no está funcionando bien el vaso, edemas, diarreas, hemorragias, menstruaciones abundantes en las mujeres. Así que, como ven, todo lo que tiene que ver con las aguas de nuestro cuerpo está regulado por el vaso. Y cuando el vaso no está funcionando bien, entonces se manifiesta con todas estas partes donde la parte líquida de nuestro organismo, ese 70% que somos agua, es el vaso el que lo regula. También cuando hay deseos exagerados de comer cosas dulces, entonces ahí es una sintomatología también de que el vaso está funcionando de manera deficiente. El vaso está muy relacionado con el timo, porque de alguna manera el timo es la glándula de las defensas y el vaso es el órgano del sistema inmunológico, el que comanda el sistema. Así que todos los linfocitos, por ejemplo, que maduran en el timo, van a terminar depositándose, entre otros lugares, en el vaso, sobre todo en el vaso. El vaso tiene esta característica de tener un gran depósito de células inmunológicas, los monocitos, que son células grandes, y las tiene en reserva para cuando hay, de alguna manera, un accidente, la rotura de un órgano importante. Entonces, cuando hay una herida, una invasión de microbios importantes, lo que hace el vaso es comprimirse y libera todas estas monocitos, estas células, al torrente sanguíneo, para que vayan a luchar a donde tienen que ir. Es como la parte del ejército del sistema inmunológico está en reservas.
Cuando aparece algo muy importante, salen todos los monocitos a la sangre a defender. Es una característica muy específica del vaso y muy esencial también. Cuando un hombre o un animal, todos los mamíferos tienen vaso, por supuesto, están sintiendo temor o una fuerte cólera, el vaso inmediatamente se contrae, se comprime. Acá vemos justamente la ligazón emocional, cómo las emociones afectan al vaso. Y ya vamos a pasar a la parte emocional del vaso, que es un poco el centro de nuestra ponencia. El vaso se contrae y envía sangre adicional a la circulación, al sistema circulatorio, para poder cubrir esa emergencia. Nosotros hemos visto cómo el miedo es capaz de transformar toda nuestra fisiología y nuestro metabolismo. Cuando tenemos miedo, nuestra respiración se acelera. Necesitamos oxígeno para nuestros músculos. Nuestra sangre se acelera porque tiene que llevar sangre a los músculos. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, cuando hay temor, es porque hay algo que nos amenaza. A todos los animales les sucede. Entonces, frente a algo que nos amenaza, o peleamos o huimos. Y para pelear, para luchar o para huir, necesitamos la adrenalina, el cortisol, los músculos tensos y mucho oxígeno en los tejidos para poder hacerlo. Así que el vaso también colabora con ese cambio en la fisiología y en el metabolismo, enviando células de defensa, que son los monocitos. Entonces podríamos decir que el vaso hunde sus raíces en el universo sanguíneo e inmunitario, sistema circulatorio y sistema inmune. Y algo muy importante, el vaso es el que le da la identidad a la persona. Es el órgano que está ligado emocionalmente con quiénes somos. Eso es fundamental. Porque en realidad ustedes han oído hablar de que en la familia siempre hablamos de que nos vincula la sangre, ¿no? Es la sangre lo que de alguna manera nos hace ser familia. Por lo tanto, el vaso, que es el que regula todo el sistema circulatorio, tiene que ver justamente con la identidad. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que me identifica? Por lo tanto, no solo se fabrica y retiene sangre y linfocitos, sino que también son las fijaciones biográficas, nuestra biografía, que son los modelos que construyen después nuestros vínculos. ¿Cómo me relaciono con los demás? Me relaciono desde quién soy. Yo soy esta persona y me voy a relacionar contigo si yo tengo bien aspectado mi vaso, que es lo que me da mi identidad. Funciona como el líder de la presencia de la fuerza del pasado en el presente que soy, es decir, de dónde vengo, cuáles son mis ancestros, cuál es mi sangre, cuál es mi raíz, mi origen. Es el vaso donde se atesora eso, ¿verdad? Y por otro lado, este órgano desarrolla su trabajo de esta manera, y cuando el vaso está deficiente a nivel psicoemocional, comienzan los problemas de obsesión. Así que veíamos que el vaso, además del punto de vista emocional, con el plano psicoemocional, está vinculado a aquellas cosas que vamos a ver en las personas que están obsesionadas con pensamientos repetitivos, que no pueden dormir, que están todo el tiempo con ese pensamiento, porque de alguna manera no tiene resuelto algo del pasado, está anclado en el pasado. Y el vaso, de alguna manera, se va a ver afectado. Y viceversa, cuando el vaso
está mal, está enfermo, nos volvemos obsesivos. Eso es una cosa importante del vaso a nivel emocional. Las experiencias, en lugar de procesarse saludablemente, nuestras experiencias del pasado quedan ancladas. Por ejemplo, si esto lo llevamos al sistema inmunitario, vamos a ver cómo las reacciones alérgicas implican un compromiso con el vaso. Es un compromiso orgánico. Vemos que las alergias en realidad son reacciones repetitivas. Están en la memoria. Cuando aparece la primavera, reacciona la alergia. Cuando aparece un elemento determinado, reacciona la alergia. Cuando tenemos algún problema emocional, que en realidad hay un porcentaje emocional muy importante en las alergias, aparece la alergia. ¿Por qué? Porque estamos anclados. No hemos salido de esa frecuencia, de esa memoria que hay en nosotros. Y el vaso, que es el conductor del sistema inmunológico, es quien regula los procesos alérgicos. Así que, como ven, también actúa no solo en el sistema circulatorio, sino también en el sistema inmunológico. Todos los problemas, por lo tanto, alérgicos, que son problemas de inmunidad, o inclusive los problemas de autoinmunidad, problemas de enfermedades autoinmunes, tienen que ver con un no reconocimiento de nuestras propias células. La enfermedad autoinmune es eso, es nuestro propio sistema que nos ataca, no nos reconoce. Y eso es porque tenemos un problema de identidad, lo que hablábamos recién. No sabemos bien de dónde venimos, tenemos el pasado un poco anclado. Entonces aparecen estos problemas alérgicos y de autoinmunidad. El vaso, por lo tanto, un vaso saludable nos permite estar presentes, incorporar el conocimiento, incorporar el aprendizaje que vamos haciendo en la vida cuando tenemos nuestra biografía y tenemos nuestra personalidad bien aspectada. Y es el vaso en realidad el que nos va a permitir, tiene una relación muy importante con nuestra parte cognitiva. A nivel psíquico, el vaso, este órgano, está vinculado con todo lo que aprendemos, con nuestra actividad cognitiva, con todo lo que guardamos, con todo lo que vamos adquiriendo en nuestra vida. Pero eso es cuando el vaso está saludable, porque nuestro pasado, nuestra sangre, nuestras raíces están de una manera saludable en nosotros. Eso es importante. Voy a pasar un poco porque el tiempo no es mucho. Entonces, como decíamos, hay que mantener clara la idea de que un vaso que está funcionando mal nos hace quedar con ideas fijas y nos convierte en seres obsesivos. Y también al revés, siempre es de doble vía, siempre. Todos los problemas orgánicos son de doble vía. Lo emocional afecta al orgánico y lo orgánico afecta a lo emocional, en toda situación. Si nosotros no tenemos los minerales que necesitamos, no podemos hacer bien nuestro metabolismo, no podemos entregarle a nuestro sistema hormonal lo que necesita, nos deprimimos. Esto se ve muy bien en la etapa menopáusica de la mujer o en la regla de la mujer, ¿no? Cuando los minerales no son suficientes para todo ese movimiento hormonal, aparece la depresión, la angustia, ¿no? Estamos cansados y viceversa. Cuando las emociones no están en su equilibrio, van a afectar a nuestro sistema endocrino y a nuestras hormonas. Siempre es de doble vía. Por lo tanto, el vaso y los problemas cognitivos son de doble vía. Si una persona es muy obsesiva, va a tener afectado el vaso. Y si una persona tiene mal el vaso, se va a empezar a volver obsesiva. Se fijan los pensamientos. El vaso entonces tiene una relación con el timo, como decíamos, y con el hipotálamo. Esos son los vínculos directos del vaso. Y
Ya Galeno consideraba que el vaso era la bilis negra, decía él, y era uno de los 4 humores o líquidos corporales, y que era la bilis negra de las personas irritables y melancólicas. Así que podemos decir, en realidad, que el vaso, desde el punto de vista anatómico, en nuestro cuerpo, es donde se fija la melancolía como emoción. Este es un dato importante. Así como la tristeza se fija en los pulmones, las personas que están tristes generalmente tienen problemas en los pulmones, o la rabia, la ira con el hígado, la melancolía, que es una tristeza vieja, crónica, se fija en el vaso. La melancolía es una tristeza que viene de atrás, de nuestra relación con nuestros ancestros, de relaciones que quedaron mal afectadas. Va a afectar el vaso. Así que los melancólicos en realidad son personas que tienen el vaso afectado. El vaso también cumple otra función a nivel orgánico, que es almacenar hierro. Cuando decíamos que el vaso destruye las células sanguíneas viejas, antes de destruirlas, lo que hace es reservar el hierro para que no se pierda. Eso es muy importante porque cuando está destruyendo las células, el hierro se mantiene y lo vuelve al torrente sanguíneo, hasta la médula ósea, donde de alguna manera se están produciendo las células sanguíneas. Y por lo tanto actúa como una central de comunicaciones el vaso. Rige todo lo que tiene que ver con el hierro en el sistema circulatorio, con las aguas y con el sistema inmunológico. Es un órgano realmente importantísimo, aunque no le damos mucha importancia. El vaso protege, es el regente del sistema linfático y el guía de nuestros sentimientos de confianza. A nivel emocional, como recién hablábamos de la identidad y de la melancolía, también se suma la autoestima baja, la falta de confianza en nosotros mismos. Las personas que tienen la autoestima baja, generalmente tienen la autoestima baja porque su vínculo con sus raíces, con su pasado, con sus padres, con sus abuelos, con su sangre, ha tenido algún problema. Y la autoestima es deficitaria. No tiene confianza en sí mismo. Son esas personas que uno ve que no confían en sí mismos. Es el vaso el que va a estar regulando este problema y es el vaso el que se va a ver afectado por este problema. La falta de confianza en uno mismo, en la vida, afecta entonces severamente al vaso. Las personas con autoestima baja afectan severamente al vaso. Y el vaso, no tenemos que olvidar, que es el que comanda el sistema inmunológico. Por lo tanto, una persona con autoestima baja, con falta de confianza en la vida y en sí mismo, va a tener una inmunidad débil. Entonces, formando parte y comandando el sistema inmunológico, como decíamos, el sistema linfático, va a tener unas tareas a nivel inmunitario de reabsorción de líquidos y de acción depuradora. Como decíamos, es el filtro de la sangre también, después del hígado. Depura la sangre, retiene el hierro para poder aprovecharlo y resuelve todo lo que tiene que ver con los líquidos, edemas en nuestro organismo, por ejemplo. Así que juega un rol de coordinador y está involucrado en todas estas actividades. Así que todo problema que veamos en el sistema linfático, todo problema que haya en el sistema linfático, va a estar relacionado con estas emociones de las cuales he hablado anteriormente. Cualquier persona que venga a nuestra consulta que pueda demostrar un problema en el sistema linfático, hay que tratar de ayudarle con esas emociones
que están ancladas. Por eso tenemos que tener herramientas para trabajar en el plano emocional también, como naturópatas que somos, ¿no? No solo quedarnos en la parte orgánica, de alimentación, sino que tenemos que considerar cuáles son las emociones que están afectando a ese órgano y algunas crónicas que hay que resolver. Hablábamos de la confianza. La confianza podemos también confundirla con la certidumbre o con la seguridad o con la esperanza, ¿no? Se pueden confundir estos términos: esperanza, certidumbre, seguridad, confianza, pero sin embargo son diferentes y se alojan en órganos diferentes, y es importante determinarlo. La seguridad tiene que ver con el carácter, en realidad. Cuando una persona está segura de sí misma, tiene un carácter firme y está relacionada con los huesos, con el sistema óseo. Por lo tanto, los problemas de seguridad, de firmeza, es algo estructural del carácter y tiene que ver con el sistema óseo. La certidumbre, la certeza, tiene que ver con la mente, es algo cerebral, de nuestro plano mental, ¿no? Uno tiene la certeza, uno ciertamente cree determinada cosa, tiene que ver con el plano mental. Y la esperanza, de alguna manera, tiene que ver también con otro órgano que es el riñón. Sin embargo, la confianza, como veíamos recién, o la falta de confianza, o la baja autoestima, tiene que ver con el vaso. Es importante determinar estas emociones porque en la consulta tenemos que saber identificar si el problema de la persona es un problema de confianza, de certeza, de seguridad, y por lo tanto trabajar sobre esas emociones. Entonces, otra relación interesante es que el vaso tiene que ver con el pasado, como decíamos. El corazón tiene que ver con el presente. Cuando hay un problema de corazón es un problema del hoy. Cuando hay un problema en el hígado es un problema de las personas que están pensando en lo que va a suceder en el futuro. Y cuando hay un problema en el vaso, tiene que ver justamente con nuestro vínculo con nuestro pasado. La emoción de la nostalgia, entonces, se refiere generalmente a algo que ha quedado atrás, ¿no? Cuando uno tiene nostalgia a algo que ha sucedido, que ha quedado en el pasado. ¿Por qué tiene nostalgia? Porque estamos anclados en ese lugar, lo nostalgiamos, todavía no nos hemos podido desprender, estamos atados con la emoción de la nostalgia. Entonces, la nostalgia puede anclarse en el organismo en 4 lugares diferentes. En los pulmones, como dije, que se expresa como tristeza, tiene que ver con nuestro pasado. En el corazón, que en realidad tiene más que ver con las relaciones de amor, relaciones de pareja, relaciones de amor que no fueron cerrados saludablemente, y entonces uno nostalgia a esa persona o a esa relación, eso afecta al corazón. Si es una tristeza, afecta a los pulmones, como dijimos. Si hay dolor, si es una nostalgia con dolor, va a afectar en realidad a nuestro cerebro, nuestra parte cognitiva. Y cuando en realidad es melancolía, como decíamos, la emoción de nostalgia es melancolía, va a afectar al vaso. El melancólico, que en realidad es también una tristeza crónica, una nostalgia crónica, afecta al vaso. Así que podríamos decir que el vaso gobierna la transportación y la transformación, transporta y transforma células. Esto supone también
la transformación del agua, de alimentos y de energía vital y de sangre. Agua, alimentos, sangre y energía vital. Eso no hay que olvidarlo, es muy importante. Cuando tenemos la energía debilitada, personas que están cansadas, pero físicamente es el hígado el que está saturado y deficiente. Pero cuando la energía vital no es solo orgánica, sino que la persona también tiene la energía debilitada, la energía vital, la energía de vida, es el vaso. Esa es una diferencia importante a hacer. Cuando el vaso está funcionando bien, las personas tienen buen apetito, tienen una digestión fuerte y tienen una energía vibrante. Eso es importante también guardar la consideración de que el vaso está íntimamente relacionado con la función digestiva. Primero porque equilibra toda la humedad y el agua que necesita el estómago para su función y además por la energía vital que el vaso le va a dar a toda la función gástrica, que es importante, ¿no? Cuando el vaso está debilitado y no hay energía vital, entonces aparecen problemas de distensión abdominal, reflujo, fatiga, diarrea, falta de apetito y también desnutrición. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, para ir sintetizando esta parte y pasar luego a las esencias florales que van a actuar en nuestro plano emocional y psicoemocional que nos pueden ayudar, vamos a decir entonces que a nivel orgánico, los pulmones tienen que ver con la tristeza y también la melancolía, que va a afectar al vaso también, es esa tristeza crónica, cronificada. Los riñones tienen que ver con el miedo, con el pánico, con el terror, es el miedo realmente agudo. El corazón tiene que ver con la euforia, es decir, la alegría en exceso. Los chinos hablan mucho de esto, de que estar demasiado contentos o demasiado alegres tampoco es bueno, porque estamos en desequilibrio. Así que hay que tener una alegría medida. Esto es para los brasileros, más que nada, ¿no? Los brasileros siempre tienen una alegría en exceso. El hígado en realidad tiene que ver con la ira, emocionalmente, y el vaso, como dijimos, tiene una relación cognitiva con lo de la obsesión. Por lo tanto, el vaso está relacionado con la reflexión. Así que podríamos decir que el vaso, si bien la melancolía es la emoción que le afecta, la principal actividad de desequilibrio va a tener que ver con una actividad cognitiva, cerebral. Así que este vaso está relacionado con ambas cosas, lo emocional y lo psíquico. Cuando el vaso está en equilibrio, nos va a dar persistencia, orientación mental y perspectiva psicológica. Por lo tanto, podemos mirar nuestro mundo, el mundo que nos rodea, en nuestro eje, desde el punto de vista cognitivo, y poder aprovechar y aprender de nuestras experiencias. También nos va a dar identidad continua, lo que hablábamos de los problemas de identidad. Un vaso que está saludable nos va a ayudar a estar fuertes con nuestra estima. Identidad con relación al lugar, a la gente y a los valores, porque en realidad uno es quien es, porque es parte de un lugar, es parte de una familia, es parte de un núcleo y también porque tiene valores determinados que nos hacen ser quien somos, ¿no? Y no importa si los valores son buenos o malos, no los voy a considerar, pero los valores también nos hacen ser quienes somos. Por lo tanto, hay un arraigo dinámico de la persona. Tiene que ver con el estar arraigado en un lugar, en un grupo, en una familia, en valores, ¿no? Y
Eso es importante porque es el arraigo dinámico. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el riñón o con los huesos nos habla de un arraigo estático, ¿no? Estoy parado acá ahora, estoy quieto. Pero el arraigo dinámico es el vaso, el que tiene que ver con eso. Entonces un vaso saludable también nos va a poder dar un punto para poder comparar, para poder discriminar lo bueno de lo malo. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿A qué cosas le digo sí, lo quiero porque es bueno para mi vida? ¿A qué cosas le digo no, esto para mi vida no lo quiero? Hay personas que cuando tienen la autoestima baja y tienen este problema, no saben hacer esto. No saben decir, no, esto no lo quiero para mi vida. Esto sí, esto lo quiero. No pueden hacerlo. Y el vaso, cuando está saludable, nos ayuda muchísimo a poder definir y determinar estas cosas que tienen que ver con mi integridad, con quién soy. Por lo tanto, el vaso nos va a hacer ayudarnos a aprender, a adaptarnos y a tener capacidad de decisión. Voy a hablar rápidamente de las esencias florales, entonces, que nos van a ayudar en estas situaciones de las que hemos hablado. La primera y la principal, voy a hablar de las esencias de Bach, supongo que las conocen, son las más conocidas de los sistemas. Honeysuckle es una de las flores. Esta es la flor principal que tiene que ver, que es el regente floral del vaso. Cuando nosotros veamos todo esto que hemos hablado del vaso, tanto a nivel psíquico, emocional, orgánico, Honeysuckle tiene que ir en la fórmula de cualquier manera. Es el regente del vaso. Siempre que el vaso esté presente en un padecer, en la nostalgia, ustedes saben que Honeysuckle es la flor de la nostalgia, ¿no? De las personas que están ancladas con las emociones en el pasado. Por eso es la flor regente del vaso. White Chestnut es otra flor importante. White Chestnut es la flor, ¿se acuerdan? Que actúa a nivel del plano mental y tiene que ver con las personas con pensamientos repetitivos, obsesivos, que tienen problemas para aprender. Por lo tanto, recién hablábamos de eso, ¿no? Chestnut Bud, que es el brote de castaño, esta flor nos va a ayudar justamente para aquellas personas que no pueden aprender, que tienen dificultades para aprender, para absorber el aprendizaje. Los niños que tienen problemas en la escolaridad no pueden aprender, se utiliza Chestnut Bud. Y, por lo que hablábamos también, uno de los problemas cuando el vaso está mal aspectado es no tener capacidad de aprender, de adaptarnos y de enriquecernos con lo que la vida nos da de experiencia y de aprendizaje. Y Crave Apple es otra flor importante porque tiene que ver con la vergüenza. Cuando nosotros tenemos un problema con muchas veces se ve de personas que tienen problema con sus ancestros, que tiene vergüenza de dónde viene, que tiene vergüenza de sus padres. Hay mucha gente que le sucede eso. La habrán visto, ¿no? Tiene vergüenza de dónde son, de dónde vienen, de cuáles son sus raíces, cuáles son sus padres. Entonces, Crave Apple va a trabajar justamente ese aspecto. Acá están las flores, las pueden ver, Chestnut Bud, White Chestnut y Crave Apple. Las otras son Centauri. Centauri en realidad es para las personas que no pueden tener autodeterminación, de que son víctimas de personalidades más fuertes que van a terminar dominando. Wild Rose para las personas en realidad que han renunciado a la lucha, han renunciado a la vida, están ancladas en el pasado. Y Red Chestnut, que es para las personas en realidad que tienen preocupaciones obsesivas por lo que le pueda pasar a un ser querido, sobre todo a nuestra familia. Así que acá tenemos las tres flores, Centauri, Wild Rose y Red Chestnut, del sistema de Bach. Y las últimas son Beech. Beech en realidad es para las personas intolerantes. Las personas que tienen problemas de autoestima y de melancolía se vuelven intolerantes. Es una de las consecuencias que las vamos a ver. Entonces Beech es la flor apropiada. Está intolerante porque en realidad no está feliz consigo mismo.
Una persona intolerante es una persona que en realidad no se tolera a sí misma, en primer lugar, y luego no es capaz de tolerar a los demás. No se tolera porque tiene un problema justamente con su pasado, con su sangre. Horbing, que es para el agotamiento mental. Olive, por ejemplo, es una flor para el agotamiento físico, pero Horbing es para las personas que cuando se despiertan ya se despiertan cansadas, no saben por qué. Porque es un agotamiento mental. Como veíamos, el vaso está muy ligado a la actividad mental. Y por último, Gorse, que es la flor para las personas en realidad que han perdido toda esperanza. Y entonces Gorse les trae la vitalidad interna necesaria para eso. Acá tenemos las flores, Beech, Horbing y Gorse. Así que muchas gracias y espero que les haya sido útil.